Bienvenidos, estimados estudiantes, a tu canal. Soy el profesor Luigi Villena y estaré acompañándoles el día de hoy en esta presente sesión de cómo elaborar tablas de distribución de frecuencias. Comenzaremos pues trabajando para datos de tipo descriptivos y comenzaremos a mencionar cada una de las frecuencias con sus respectivas propiedades. Debemos mencionar primero que las tablas de frecuencias está compuesta por una serie de frecuencias como el que ustedes pueden ver en pantalla, y tenemos pues las frecuencias absolutas simples denotadas por f sub i minúscula, las frecuencias absolutas acumuladas denotada por f sub i mayúscula, las frecuencias relativas simples denotada por h sub i minúscula, las frecuencias relativas acumuladas por h mayúscula sub i, las frecuencias relativas porcentuales, que simplemente es la frecuencia relativa simple multiplicado por 100. Esto estaría dando en una notación de h sub i minúscula porcentual. Y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, denotado pues por h mayúscula sub i porcentual, que es igual pues a multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100. Cabe notar que todas las frecuencias que acabamos de mencionar tienen que estar presentes en aquellas tablas de frecuencias cuya distribución se quiere observar tanto por una variable de tipo cuantitativa o para una variable de tipo cualitativa ordinal. Debemos tener cuidado precisamente que en las tablas de frecuencias, si nuestra variable de estudio es de variable de tipo cualitativa nominal, solamente tiene que contener la frecuencia absoluta simple, la relativa y la relativa porcentual. Ok, veamos un sencillo ejemplo para poder comprender cada una de estas frecuencias, cuál es su interpretación y cuáles son sus respectivas propiedades. Entonces, estamos realizando este primer ejercicio considerando pues una variable de tipo cuantitativa discreta. El ejemplo dice lo siguiente: se aplicó una encuesta a una muestra de 16 trabajadores de la empresa Tableros Peruanos sobre el número de hijos. Las respuestas que se obtuvieron son... Vamos precisamente a identificar cada uno de los elementos que serán necesarios para poder elaborar una tabla de frecuencias. Primero, la variable de estudio me menciona en el problema que es número de hijos. Número de hijos es una variable de tipo cuantitativa discreta. Por otro lado, me dicen que el tamaño de muestra, es decir, ese valor n minúscula, es igual a 16. Y esas x sub 1, x sub 2 hasta x sub 16 son las 16 observaciones, producto pues de identificar el número de hijos por trabajador. Entonces aquí tenemos que la primera observación del primer trabajador es que el primer trabajador pues reporta tener 2 hijos. El segundo trabajador reportó pues tener un hijo y así sucesivamente hasta el trabajador 16 que presentó pues también que tiene 2 hijos. Debemos también tomar en cuenta que los valores diferentes, si notamos, tenemos un 0, tenemos un 1, tenemos un 2, un 3 y un 4. Los valores diferentes de nuestros datos, pues son pocos. Simplemente tenemos 5 valores diferentes. Entonces, como punto número 1, para poder elaborar una tabla de frecuencias, debemos considerar cuál es la variable de estudio. En este caso es el número de hijos. Segundo, tenemos que considerar si el número de valores diferentes que presentan nuestros datos son muchos o son pocos. En nuestro caso, sencillamente son pocos. Por eso lo que vamos a hacer es crear una tabla de distribución de frecuencias del número de hijos por trabajador y considerando definitivamente en primera instancia esta y sub i, que va a representar precisamente los valores diferentes que contienen nuestros datos. Luego vamos a crear o vamos a escribir pues precisamente el conteo.
este conteo se está realizando a través de palotes porque lo estamos haciendo en este primer trabajo de una manera manual. También lo podemos comprobar trabajando con otros complementos como el que estamos utilizando siempre en diferentes videos, que es el complemento Megastat. Ok, entonces, ¿cuál viene a ser la sugerencia? La sugerencia para poder hacer la distribución y el conteo de nuestros datos es que, por ejemplo, comencemos con el valor observado número 1, que es 2. Entonces, el 2 simplemente colocamos un palote y la sugerencia es definitivamente tachar ese elemento para darnos cuenta que ya ha sido un elemento contado. Luego el 1 volvemos a colocar un palote y también volvemos a tachar el elemento de modo tal que cuando estemos con el valor observado número 15 debemos ya observar que los elementos anteriores deben estar tachados. Ok, la sumatoria o el conteo de esos palotes, por ejemplo el 0 notamos que solamente se repite una sola vez. Por eso es que se considera un palote y comenzamos a precisamente elaborar la primera frecuencia de nuestra tabla de frecuencias, que es la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta simple, denotado pues por f sub i. Entonces la primera frecuencia absoluta simple, que sería la frecuencia sub 1, es igual a 1. Esta frecuencia f sub 1 es precisamente el que está acá. La frecuencia f sub 2 tendríamos pues que vendría a ser igual a 6. La frecuencia f sub 5, si contamos 1, 2, 3, 4 y 5, pues también viene a ser igual a 1. Entonces tenemos frecuencia 1, frecuencia sub 2, frecuencia sub 3, sub 4 y sub 5. Que precisamente como se calculó, sencillamente es el conteo de los palotes. ¿Qué quiere decir? Que el valor 0 se repitió una vez. El valor 1, si nosotros observamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1. Por eso hay 6 palotes y el conteo es total de 6. ¿Ok? Comenzamos mencionando pues la primera propiedad de la frecuencia absoluta simple. Si notamos, la sumatoria de las frecuencias absolutas simples me da igual al tamaño de la muestra, que en nuestro caso se están analizando precisamente a 16 trabajadores. Por eso es que si sumamos las frecuencias nos da igual a 16. Ok, entonces tenemos esa propiedad que la sumatoria de las frecuencias tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Por otro lado, nos están solicitando las respectivas interpretaciones. Recuerden que estamos en las frecuencias absolutas simples. f1, ¿qué significa o cómo se interpreta? ¿No? Significa o se interpreta que en los trabajadores encuestados 1 no tiene hijos. Si vemos, f1 es igual a 1. Entonces quiere decir que hay un trabajador, porque la sumatoria es un total de 16 trabajadores. De los 16, un trabajador no tiene hijos. f2, que en los trabajadores encuestados 6 tienen un hijo cada uno. Notamos precisamente que de los 16 trabajadores, 6 precisamente tienen un hijo cada uno. f5, que de los trabajadores encuestados, 1. f5 significa pues que en los trabajadores encuestados, 1 tiene 4 hijos. f5 precisamente un trabajador presentó que tiene 4 hijos. Ok, entonces así es como se tendría que elaborar la frecuencia absoluta simple. Por otro lado, tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo vamos a elaborar o construir la frecuencia o calcular? ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada? Sencillamente se realiza el siguiente procedimiento. Este 1 va directamente al lado derecho y este 1 sumamos con el 6 nos daría 7. Este 7 sumamos con el 5 nos da 12. Este 12 sumamos con el 3, 15 y 15 sumando con el 1 nos da 16. ¿Cuál es la propiedad? Que la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Por otro lado, notamos también que la frecuencia absoluta acumulada, denotado por f mayúscula sub 2,
va a ser igual precisamente a un acumulativo que parte del f1 hasta el f2, pero minúscula. Entonces este f7 simplemente es producto de la suma de 1 más 6. ¿Cómo calcularíamos el f3? Igual, simplemente es producto de la suma acumulativa desde f1 más f2 más f3. Si sumamos 1, 6 y 5, notamos pues que precisamente nos da 12. Por otro lado, si queremos hacer las interpretaciones, vamos a decir que la frecuencia absoluta acumulada número 2, que es igual a 7, que es este elemento, significa pues que en la encuesta hay 7 trabajadores con 1 o menos hijos, o equivalentemente en la encuesta se han encontrado 7 familias, trabajadores con a lo más un hijo, ¿no? Porque siempre la interpretación se considera desde el valor más chiquito, porque notamos que siempre se tiene que ordenar de menor a mayor. Parte desde el valor más pequeño, que en este caso es 0. ¿Cómo interpretamos la frecuencia absoluta número 3? Decimos pues que hay 12 trabajadores en la encuesta que tienen desde 0 hasta 2 hijos. O hasta 2 hijos, porque teniendo en cuenta que el número de hijos siempre va a partir de 0, podemos también mencionar que tienen hasta 2 hijos. O, como se dice en la interpretación, con a lo más 2 hijos. Entonces estamos hablando de una frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo interpretamos la frecuencia absoluta número 4? Decimos pues que 15 trabajadores tienen hasta 3 hijos, o desde 0 hasta 3 hijos, o 15 trabajadores tienen a lo más 2 hijos. Muy bien. Por otro lado, vamos a calcular las frecuencias relativas, tanto las simples como las porcentuales. ¿Cómo se calcula una frecuencia relativa? Sencillamente es su respectiva frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, este valor 0.0625 es la frecuencia relativa simple número 1. ¿Cómo calculamos? La frecuencia relativa simple número 1 es igual a la frecuencia absoluta 1 sobre n. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple 1? Es igual a 1 y n es 16. Entonces la frecuencia relativa simple es igual a 1 sobre 16. La frecuencia relativa simple número 2, que resultó 0.3750, ¿cómo se calculó? Simplemente es la frecuencia absoluta número 2 sobre n. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta número 2? Es igual a, si nosotros realizamos el conteo, va a ser igual a Por otro lado, tenemos la frecuencia relativa número 2, es decir, el h sub 2, que viene a ser igual a 0.3750 o que lo mismo a 0.375. ¿Cómo se calculó la frecuencia relativa simple número 2? Pues es igual, si aplicamos la fórmula, viene a ser igual a la frecuencia absoluta número 2 sobre n. La frecuencia absoluta número 2 es igual a 6. Y n es 16. La frecuencia relativa simple número 4, si realizamos el conteo, sería 1, 2, 3 y 4. La frecuencia relativa número 4, ¿cómo se calcula? Es la frecuencia absoluta número 4 sobre n. Y si observamos en la tabla, realizamos el conteo, sería frecuencia absoluta 1, 2, 3 y 4. Entonces, la frecuencia absoluta número 4 es igual a 3 sobre 16, lo que nos da pues un resultado de 0.1875. Si sumamos todos esos valores, por propiedad nos resulta pues igual a 1. Puede ocurrir que el valor no sea exactamente 1, esto se debe a los diferentes redondeos que realizamos en la operación, pero si es que realizamos el redondeo, repito, no siempre va a resultar 1. Sin embargo, tendría que ser un valor bastante cercano a 1, como
998 o podría ser 1.001. No hay problema. Entonces, si no sale 1, se debe precisamente porque se ha realizado el redondeo. Si nosotros consideramos todos los decimales en cada división, siempre la propiedad de que la sumatoria tiene que ser igual a 1 se va a cumplir. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las frecuencias relativas porcentuales, que es simplemente la frecuencia relativa simple multiplicado por 100. Entonces decimos 0.0625 por 100, 6.25. 0.3750 por 100, 37.500. Y así sucesivamente comenzamos a multiplicar de modo tal que el 1, si multiplicamos por 100, la sumatoria también tiene que darnos al 100 por 100. ¿Por qué es común calcular las frecuencias relativas porcentuales? Porque sencillamente las frecuencias que tienden a interpretarse son las frecuencias relativas porcentuales, no las frecuencias relativas simples. De todas maneras, como interpretación de las frecuencias relativas simples, vamos a decir que la frecuencia relativa simple número 1, que es 0.0625, pues se interpreta como la proporción de trabajadores que no tienen hijos en la muestra. Si nosotros lo interpretamos de manera porcentual, vamos a decir que 6.25% representa pues el porcentaje de trabajadores que no tienen hijos en la muestra de estudio. Y la frecuencia pues relativa porcentual número 5, diríamos pues que 6.25% o 250 precisamente corresponde al porcentaje de trabajadores que tienen 4 hijos, ¿no? En el análisis. ¿Ok? Las frecuencias relativas acumuladas y acumuladas porcentuales tienen la misma estructura o la misma forma de cálculo que las frecuencias absolutas acumuladas. La recomendación de manera general es que nosotros podamos redondear estos valores, frecuencia relativa simple y la acumulada sencillamente a 3 decimales como mínimo. En realidad lo ideal sería pues simplemente 3 decimales. ¿Ok? Entonces, para calcular la frecuencia relativa acumulada, calculamos o simplemente posicionamos el valor de la simple, primer valor de la frecuencia relativa simple, ahí está, son iguales, y comenzamos a sumar precisamente de la misma manera que hemos calculado las frecuencias absolutas acumuladas. Como notamos, ¿cuál es la propiedad? Que el último valor tiene que ser igual a 1. Igual en la frecuencia relativa acumulada, el último valor en este caso tiene que ser el 100%. Por último, notamos también que las respectivas interpretaciones, lo común es que se den o se realicen en las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. De todas maneras, podemos observar las respectivas interpretaciones de una manera cuando lo interpretamos de manera proporcional o porcentual. Por ejemplo, la frecuencia relativa acumulada número 2, vamos a decir que el 0.4375 es pues la proporción de trabajadores bajo estudio con a lo más un hijo. Recordamos que las expresiones con a lo más o a lo mucho o hasta sí se ven involucrados en las acumuladas porque precisamente son frecuencias que están sumando desde el valor mínimo hasta el valor que se está considerando. En la frecuencia relativa porcentual número 3 vamos a decir precisamente que el 75% de los trabajadores bajo estudio mostraron pues o presentaron que tienen a lo más 2 hijos. La frecuencia relativa porcentual número 2 decimos que el 43.75% de los trabajadores en la muestra pues tienen a lo más un hijo. Y así sucesivamente nosotros podamos realizar las diferentes interpretaciones. Ok chicos, espero les haya gustado el video. Por otro lado, si necesitan algún ejercicio adicional o algún comentario, estaré encantado de poder recibirlos. Esperando pues que los pueda ver presentes en el canal más seguido, disfrutando de diferentes temas que vamos a realizar
Si es que ustedes tienen interés en uno en especial, me gustaría que lo puedan mencionar. Muchas gracias.